sobre este tema, yo empezaría por lo siguiente. Primero, sobre el tema de los derechos que se le vulneran a la mujer en el conflicto. Sobre eso hay muchos informes de Human Rights Watch, de Amnesty International. Hay una serie de informes que se han hecho sobre las mujeres en el conflicto en Colombia. En el informe de memoria histórica también hay un tema, digamos, también está abordado el tema de la violencia sexual en el conflicto. Digamos que, y de las diversas maneras como se le vulneran los derechos a la mujer. Normalmente no, los temas centrales de la violación de derechos tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y la violencia pues la violencia sexual directa. Entonces esa es como lo más visible de todos estos informes, pero yo creo que pues esos están disponibles en la web y mírenlos, y hay como informes periódicos, ¿no? No me acuerdo el último de mujeres, salió hace como 2 años. Pero eso es bastante reiterativo, pues digamos son unos informes bastante reiterativos. Hay algunos libros, hay un libro muy interesante que se llama Las mujeres en la guerra. Digamos, hay algo de literatura que son básicamente, es un libro periodístico donde hay una serie de de entrevistas a excombatientes de la guerrilla, de los paramilitares y demás, que cuentan un poco su experiencia en la guerra. Y hay una tesis de una chica, Natalia Herrera, su tesis de grado que se hizo en la Universidad de los Andes, en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, y allá debe estar disponible su tesis sobre, esa es una tesis de hace unos 4 o 5 años, más, unos 6 años. Su tesis de grado de Ciencia Política, en donde ella, digamos, hace una aproximación un poco distinta al tema de las mujeres en la guerra, porque ella y lo hace basado en un montón de entrevistas a mujeres, y muestra una faceta que no es la faceta que comúnmente se muestra sobre las mujeres. Ella muestra una faceta sobre las mujeres empoderadas en la guerra, ¿sí? Entonces, de cómo las mujeres se sienten más poderosas porque ingresan a estos grupos, y el manejo de las armas y demás. Pero pues esa es una faceta que realmente, salvo esa exploración que hace Natalia, realmente yo no conozco más trabajo sobre eso, y no creo que lo que haya escrito Natalia pues en ningún momento sea como la última palabra, ¿no? Entonces, entre otras, pues el mismo Mauricio Rubio, quien escribió ese paper para nosotros sobre Tanya, incluso él, bueno, y el uso de la palabra, del nombre de Tanya, era simplemente un uso figurado, porque no es la historia de Tanya. Él incluso, él tiene un blog en donde en algún momento, cuando estaba escribiendo ese paper sobre este tema de mujeres, le dio muy duro al trabajo de Natalia Herrera. Hizo simplemente para que, digamos, como que ustedes vean también un poquito cuál es el debate, que hay. Entonces, lo visible, los derechos sexuales y reproductivos, pero creo que hay una faceta sobre la cual se ha escrito muy poco, o prácticamente no se ha escrito, y creo que Kimberly Taylor más o menos lo trabaja en ese texto, y es, digamos, como a través de los dentro de los mismos grupos se reproducen patrones de dominación sobre la mujer. Como si esto no lo estoy hablando en términos hiperfeministas ni nada, yo los invito realmente a que se lean ese paper. Para mí ese paper fue, entre otras, porque eso es una traducción de un paper que ella publicó. Ella es antropóloga de la Universidad de Harvard, y eso lo publicó, no sé si en alguna de las revistas de antropología de la Universidad de Harvard,
y nos pareció muy interesante y le pedimos que nos lo dejara traducir al español, porque es un poco como una mirada sobre cómo, sobre todo este tema que se invisibiliza, ¿sí? Porque lo que está es el tema de violencia sexual y reproductiva, ¿sí? Pero este tema de los patrones patriarcales no se, no se tocan. Y ella lo que dice ahí, que me parece tremendamente importante, eh, dice, porque esto lo hace sobre la base de unas observaciones en excombatientes y en el programa de reintegración. Entonces ella lo que dice es, a partir de estas observaciones, digamos, uno entiende un poco como todo, como, cuál es la masculinidad que los hombres, a los cual los hombres apelan cuando se meten a la guerra, y tiene mucho que ver con la conquista de las mujeres, con el poder, con todo este tema, y una serie de recursos de poder a los cuales estos individuos no tienen acceso, sino su único recurso de poder pues es su cuerpo y ser guerrero. Entonces pues eso, pero como digamos eso tiene un correlato desde las mujeres que se sienten protegidas, entonces son las mujeres, ¿por qué los guerreros normalmente tienen más mujeres que el no guerrero? Digamos, eso tiene, digamos, ahí las mujeres hacen parte de un juego, ¿sí? De la guerra, que siempre se invisibiliza porque siempre aparecemos como víctimas, ¿sí? Pero esto otro que hace parte de un modelo patriarcal que está ahí, esto otro no se toca, ese tema no se toca, digamos, nos alarmamos cuando vimos, no, es que las madres que venden a sus hijas en los, se las venden a los guerreros, eso es un tema súper recurrente, sí, eso es un tema súper recurrente en los relatos de la guerra en Colombia, sí, pero anecdóticamente, cuando se hacen los reportes sobre la guerra y sobre los impactos humanitarios sobre las mujeres, solamente aparece violencia sexual y reproductiva. Pero todo esto otro, que es, yo entendería lo que está como detrás de toda esta problemática de violencia sexual y reproductiva, ¿sí? Eso no se toca, no se habla, no se habla. O se habla de manera anecdótica, ¿sí? Se cuentan anécdotas, ¿sí? Entonces, y lo que dice Kimberly ahí, que es la otra parte que me parece muy importante, es que a partir de sus observaciones del programa de reintegración, pues ella dice, es increíble cómo dentro del mismo programa se vuelven y se reproducen, o sea, el programa es absolutamente ciego a esa realidad, y entonces se vuelven y se reproducen esos patrones. Entonces tú encuentras a las mujeres sirviéndole a los hombres, yo no tengo nada contra, o sea, no puede servirle, pero es como toda esta lógica patriarcal que no se toca, ¿sí? Y en los programas como el programa de reintegración, aun cuando ellos han venido trabajando el tema de género y de la perspectiva de género, más porque es un mandato internacional, ¿sí? Más porque es un mandato internacional. Yo honestamente hoy en día no sé qué tan avanzado está el programa en el desarrollo de su tema de perspectiva de género. Nosotros estuvimos muy en los orígenes cuando empezaron a discutir ese tema hace unos 3 años, o hace 4 años, porque todavía era el gobierno. Me parece, por ese trabajo de Kimberly a mí me pareció muy interesante, eh, porque pues no es como esta mirada feminista histérica, sino es una mirada desde los derechos de las mujeres, que permite como ver más allá de los impactos, ¿no? ¿Qué es lo que está subyacendo, qué es lo que subyace todo este problema? Bueno, entonces eso desde esa perspectiva. Desde el ángulo del trabajo que nos interesó de Mauricio Rubio, pues Mauricio, digamos, ha venido trabajando los temas de género desde una perspectiva muy, desde una perspectiva, ¿cómo lo diré yo? Como intencionalmente provocadora,
eh, de, de la visión clásica feminista. Lo digo intencionalmente porque esa es su intención, provocar esa discusión para que se vean otros aspectos que, debido a esa visión que está un poco enmarcada en unos patrones internacionales del deber ser, no dejan ver cosas que están sucediendo acá. Por ejemplo, acá nuevamente el relato que hay sobre la violencia sexual en el conflicto es un relato que encaja muy bien en Ruanda, ¿sí? En Bosnia, en donde ha habido realmente unos conflictos étnicos, donde el tema de que vamos a llevar mi semilla, vamos a implantar la semilla, es absolutamente crítico, ¿sí? Mientras que acá, pues ese, digamos, el contexto de la guerra colombiana nunca ha sido esa, digamos, Iván Orozco lo describe de una manera muy clara, me parece que es como el que más claro tiene esa lógica de que aquí no ha sido una guerra vertical, sino una guerra absolutamente horizontal, donde todos somos más o menos iguales, ¿sí? Es una guerra más o menos entre iguales, entonces eso es, digamos, no encaja ese relato, lo que no quiere decir que no haya habido violaciones masivas en territorios donde llegaron los paramilitares y demás, digamos, estas historias, obviamente que las ha habido, pero la opinión de Mauricio es un poco, mire, eso se ha sobrevalorado y no se está teniendo en cuenta cosas mucho que él considera que son mucho más recurrentes en el contexto colombiano, y es el del uso de la mujer, ¿sí? eh, para los guerreros, y no necesariamente en un contexto clásico de violencia sexual, ¿sí? Entonces las mujeres que hacen parte de la prostitución, que es un tema aberrante en las zonas de guerra, y bueno, y todas estas historias de cómo los padres entregan a sus hijas a los guerreros, ¿sí? Y eso no es una anécdota, uno creería que es algo mucho más recurrente, ¿sí? Y que realmente en el relato de memoria histórica no aparece tan así. Entonces ese es como el argumento de Mauricio, que yo pues lo comparto.